tal, amigos de Diario Presente? Hoy es miércoles de mesa redonda, y ¿qué creen? El tema de hoy es la alerta de género. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto saludarles como todos los miércoles, y sobre todo pues tratar este tema tan importante y compartir esta tarde con pues unas mujerazas, todas tabasqueñas. Bueno, ellas desde su diferente trinchera pues nos van a platicar sobre cómo ellas han visto la violencia de género en Tabasco y también qué se está haciendo en este sentido. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentarlas. Ellas son la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Derechos Humanos y también de Asuntos de la Frontera Sur del Estado. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las compañeras. Bueno, también tenemos a la licenciada Leonor Ramírez Bautista, directora del CODEUTAP. Comité de Derechos Humanos de Tabasco. Así es. Y bueno, también tenemos a la doctora Itzel Rodríguez Sánchez, directora del Centro de Psicología General. Gracias. Y a la licenciada Zúñiga Zavala Montejo, y es pues también integrante del Colegio de Abogados de Tabasco. Así es, muy buenas tardes. Pues estamos de nueva cuenta aquí hablando de estos temas tan importantes. Y pues bueno, vamos a empezar. Ok, y bueno, empezamos con el Comité de Derechos Humanos, ¿sí? Ustedes que han seguido muy de cerca, pues cómo se ha venido dando, bueno, también las estadísticas de feminicidio y también de violencia contra la mujer, y también pues han hecho algunas solicitudes para que se aplique en Tabasco la alerta de género, que hay que recordar también que en todo el país, pues en entidades como Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tlaxcala y obviamente Tabasco, pues aún no se aplica esta alerta. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Leonor, sobre las cifras que ustedes llevan y qué implica la alerta de género? Porque escuchamos hablar mucho del término, pero bueno, vamos a recordarle a todas las personas que nos están viendo sobre qué es una alerta de género. Bueno, en primera instancia decirles que nosotros como Comité de Derechos Humanos, como asociación civil, sí vemos preocupante esta problemática sobre la violencia hacia las mujeres. Es un problema que ha ido en aumento. Nosotros documentamos vía notas periodísticas, se acompañan algunos casos de feminicidio y pues sí es preocupante. En 2015, por ejemplo, documentamos 25 casos de feminicidio, en 2016 fueron 21, en 2017 26 y en lo que va de este año llevamos 27 casos. Entonces eso nos da, pues nos preocupa en comparación, quizás dirán, con otros estados donde hay una mayor agresión o una mayor violencia y por el número de población, entonces pareciera que es más grande o es más preocupante la problemática, ¿no? Sin embargo, a nosotros no nos deja de preocupar esta problemática, incluso en declaraciones del propio fiscal ha dicho que estas agresiones contra mujeres han ido en aumento, de acuerdo a las carpetas de investigación que han iniciado. Y bueno, pasando al tema de la alerta de violencia de género, es un mecanismo que contempla la ley general y la ley estatal. Bueno, obviamente la ley estatal deriva de la ley general. Es un mecanismo que contempla la ley precisamente tratando de prevenir, sancionar y erradicar, digamos, esta violencia hacia las mujeres. Y es un mecanismo que lo pueden solicitar, en este caso, las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Tabasco, CODEUTAP, fuimos solicitantes. Esa solicitud derivó para nuestro estado en 9 recomendaciones al gobierno del estado. Se dio un plazo de 6 meses para cumplir estas. En primera instancia el gobierno tenía que decir si aceptaba o no estas recomendaciones, porque de eso dependía si se emitía o no la alerta. Se supone que el gobierno acepta estas 9 recomendaciones y se da un plazo de 6 meses para el cumplimiento. Lamentablemente la ley, el reglamento de la ley no contempla la participación de las organizaciones solicitantes en toda esta cuestión de las mesas de trabajo, de los grupos de expertos que vienen de las distintas instituciones o que son comisionadas para este trabajo de investigación.
no lo contempla la ley. Se supone que de buena voluntad del gobierno, cuando acepta estas recomendaciones, ahora sí que en palabras de la propia comisionada, en esa ocasión, en ese momento Alejandra Negrete, comisionada nacional, se supone que hay una apertura por el gobierno de Arturo Núñez Jiménez para que de buena voluntad nosotros como organización solicitante pudiéramos participar en todo el proceso de estas mesas de trabajo, de la investigación, de a quiénes, con qué autoridades, cuáles eran estos planes que se iban a implementar respecto de las nuevas recomendaciones. Sin embargo, pues a nosotros nos dejó mucho que desear ese proceso. En ningún momento fuimos convocados realmente con esa buena voluntad para poder trabajar. Solo tuvimos 2 reuniones por ahí, en una casi informal, otra más o menos formal, con el entonces secretario de Desarrollo Político, quien era el comisionado para esta tarea, para dar seguimiento a estas recomendaciones, que eran en ese entonces el licenciado William Castillo Urín, si mal no recuerdo, y con la doctora Leticia Oropesa, pues es la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, que se supone que finge como cabeza para todo lo que es el seguimiento también de lo de la alerta de violencia de género. Pues a nosotros como organización solicitante nos deja mucho que desear este proceso. Nunca tuvimos participación, nunca hubo un informe realmente formal de cuáles eran las tareas, las acciones que se estaban haciendo o implementando para combatir pues esta violencia. Digamos, es algo complicado decir erradicar, pero yo creo que sí hay pasos o pasitos que tenemos que empezar a dar, y que pues nomás al menos nosotros como organización de derechos humanos y como solicitante no vemos por dónde. Creemos que fue toda una simulación. En un momento dado se nos dijeron que se habían implementado más de 2.000 acciones durante estos 6 meses, y que estas acciones iban enfocadas o encaminadas o estaban dirigidas en una parte, tendría que ver con el trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado en toda la cuestión de atención y de investigación. Otra era para la Secretaría de Educación, que son así como las principales, ¿no? O sea, en donde nosotros como organización decimos, bueno, aquí se tiene que empezar. Una que tenía que ver en cuanto a la Fiscalía, toda esta parte de capacitación del personal de servidores públicos que deben de tener la perspectiva de género, y en la parte de la educación es precisamente ir incorporando en el sistema educativo toda la cuestión de género, la cuestión de perspectiva de género, de derecho de las mujeres, precisamente en aras de ir combatiendo esta violencia que vivimos las mujeres hoy en día, y que obviamente aceptamos, y es conocido por todos que el machismo mexicano y el tabasqueño son cosas que tenemos muy arraigadas. Sin embargo, pues tenemos que empezar a dar pasos, y pues lamentablemente en Tabasco para nosotros fue toda una simulación que nos deja mucho que desear. Ok, vamos al término legal. Licenciada Zurina, ¿qué implica una alerta de género legalmente hablando en un estado? Digamos que aquí en Tabasco, ¿cuál es la diferencia de tenerla o no tenerla? Bueno, se supone que con la alerta de género vamos a tener a las autoridades, o sea, pendientes de todas las mujeres, ¿no? O sea, vamos a estar protegidas por las autoridades. Cuando se presente una situación de violencia, se supone que vamos a tener inmediatamente la atención de parte de las autoridades, que en este caso sería la Fiscalía, o sería dentro de la Fiscalía hay una agencia que es de violencia de género. Y sí, ciertamente están atendiendo a las mujeres, pero desafortunadamente nos está faltando más gente capacitada en las áreas al respecto, pues, o sea, consideramos que deberían de estar al frente más mujeres, ¿sí?, atendiendo el tipo de casos. Sabemos que también los hombres tienen que participar, pero en un momento dado, si se refiere a que tiene que
hacerle, por decir, a una mujer hacerle una auscultación o algo, pues de preferencia que sea una mujer, ¿no? Eso es lo que hemos estado pidiendo, que de preferencia sean psicólogas, que de preferencia sean médicos, que de preferencia sean mujeres las que están al frente, porque pues sabemos que de mujer a mujer sabemos perfectamente lo que estamos sintiendo cada mujer. Entonces, yo creo que por ahí sí nos han quedado a deber un poco, pero confiamos en que pues, las autoridades van a poner énfasis en esto y que vamos a lograr que pues haya más protección hacia nosotros las mujeres. Ok, bueno, licenciada Dolores Gutiérrez, usted como legisladora y bueno, está al frente de una de las comisiones pues más importantes también en el Congreso del Estado, sobre todo por toda la descomposición social que en general hay, no tan solo en Tabasco, sino en todo el país. Y bueno, también ayer precisamente los diputados en la Cámara Federal pues alertaron de que hay un estado de emergencia en todo el país debido a la ola de violencia e inseguridad contra las mujeres. Incluso señalaron que el Estado de México es la entidad más vulnerable y con mayor peligrosidad, ¿sí? Está el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Chihuahua es lo que destacan a nivel nacional. Pero bueno, usted como presidenta de esta comisión, ¿cuáles son sus retos? ¿Cuáles son los retos de esta comisión? Y también, ¿cómo ve la aplicación de la alerta de género en Tabasco? Bueno, primero, antes que nada, muy buenas tardes. Agradezco mucho al periódico Presente la apertura para realizar estas mesas de análisis y la invitación que personalmente me hacen, y celebro la participación de mis compañeras en este mismo espacio, Esmeralda. Bueno, primero señalar que algo que es muy importante puntualizar sobre la alerta de género es que la alerta de género no la puede, está estipulado en ley, no la puede solicitar el gobernador de la entidad en donde estén ocurriendo los feminicidios. Como bien señalaba la compañera representante del CODEUTAP, están autorizados o está previsto en la ley para que la soliciten las comisiones de derechos humanos, bien las estatales o bien organismos no gubernamentales como el que ella representa. Esto fue lo que ocurrió en el 2015, licenciada, fue cuando se emitió, ¿verdad? Se 2015 se solicitó. Y decir que, entre otras cuestiones, la ley establece este candado para los gobernadores a fin de que se eviten ser juez y parte, pero sobre todo porque al momento en que a una entidad se le emite la alerta de género, se bajan recursos federales para poder aplicar una serie de estrategias en función de la urgencia que haya sobre los casos de feminicidios en las entidades. Por eso es muy importante, o se tiene previsto en la ley más bien, que no es el gobernador en turno de las entidades no puede solicitar al gobierno federal la emisión de la alerta de género. Lo tienen que hacer entes ciudadanos como ONGs o las comisiones estatales de derechos humanos. Primer punto. A partir de lo que ocurrió en el 2015, que hacen la solicitud, efectivamente se hace todo un trabajo. Quiero decir que sí se hicieron mesas de atención. De hecho, a nivel federal se le emiten a Tabasco, si la memoria no me falla, fueron 9 recomendaciones, ¿no? 9 recomendaciones que, por ejemplo, yo las traigo aquí y con mucho gusto damos cuenta de ella. Por ejemplo, este es el informe sobre el cumplimiento de propuestas y conclusiones realizadas por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de la alerta de género, de violencia de género contra las mujeres en el estado de Tabasco. Y aquí se habla, este es un trabajo que de manera precisa realiza el gobierno del estado a través del Instituto Estatal de las Mujeres, y se le da puntual seguimiento, Esmeralda, a cada una de las 9 recomendaciones. Por ejemplo, en una de ellas se habla sobre la elaboración y difusión de los protocolos especializados en materia de delitos contra la mujer. Otro se refiere a la necesidad de mayor capacitación al personal del sector salud para que puedan ellos conocer
y poner en práctica programas de capacitación sobre una norma oficial mexicana que tiene que ver justamente para médicos, enfermeras, trabajo social y cualquier otro personal del sector salud que atienda directamente a mujeres en los municipios del estado, dado que es importante para la detección y tratamiento oportuno de la violencia en contra de sus personas. Tiene que ver la tercera conclusión sobre la creación y aplicación de programas de capacitación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos dirigido a los servidores y servidoras públicas. Tiene que ver con iniciativas y modificaciones al marco legal en el Estado que protegen los derechos humanos de las mujeres y garantizan su acceso a una vida libre de violencia. Tiene que ver la quinta conclusión sobre aportar evidencia sobre el diseño e implementación de campañas con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interculturalidad para prevenir la violencia en contra de las mujeres en el Estado de Tabasco. Se le pide a Tabasco en la conclusión 6 el fortalecimiento e impulso que se dé a través del Instituto Estatal de las Mujeres y de las direcciones de atención a las mujeres en los municipios. La conclusión 7 es una revisión exhaustiva de las carpetas de investigación de delitos en contra de las mujeres víctimas de violencia. La conclusión 8 es la creación de un banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres de Tabasco. Y la conclusión 9 es el diseño de una estrategia educativa en materia de derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres para integrar la perspectiva de género desde etapas tempranas en la educación integral. De todas estas recomendaciones que recibe el gobierno del estado de Tabasco en el 2015, a partir de esa fecha se ha trabajado, se ha informado a la CONAVIM de manera puntual. Este es un primer informe. Traigo aquí también el seguimiento que se le ha dado a todos los trabajos que se han realizado en las diferentes dependencias del gobierno del estado, en salud, en administración, en la fiscalía, en la Secretaría de Seguridad Pública, en fin, vinculándolo como un todo para dar puntual seguimiento y acatando estas 9 recomendaciones. El gobierno de Arturo Núñez Jiménez, a partir de que se emiten estas recomendaciones, ha cumplido, se han aplicado estrategias, inclusive decirte que se firmó una carta de intención con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para que la universidad en los programas de estudio de carreras como Derecho, carreras vinculadas al área de Humanidades, se pudieran incluir materias vinculadas a el tema de género, el tema de la violencia de género, que es fundamental, y también se ha llevado hacia las escuelas básicas, a las primarias, estrategias y campañas para que los niños puedan también empezar desde muy pequeño a hablar sobre este tema, a conocer sobre este tema y a ver fundamentalmente que erradicar la violencia de género nos compete a todos, desde la familia, de la sociedad en su conjunto. Se han aplicado estrategias como por ejemplo una muy importante del Instituto Estatal de las Mujeres, que es Navegando hacia ti, que a través de lanchas se han llegado a las comunidades más recónditas del estado de Tabasco, a donde antes no entraban equipos multidisciplinarios. Ahora lo están haciendo del Instituto Estatal de las Mujeres para recibir ahí mismo las quejas que se presentan las mujeres que han sido violentadas en esas comunidades y que evidentemente hasta por idiosincrasia no salen y denuncian, porque nos han educado, las han educado en el sentido de que la problemática que ocurre en casa se queda en casa, ¿no? Históricamente eso ha pasado. Entonces, lo que ha hecho como parte también de todas estas estrategias para poder dar atención y seguimiento puntual a estas 9 recomendaciones, el gobierno del estado, en este caso a través del Instituto Estatal de las Mujeres, es esta estrategia de Navegando hacia ti, o por ejemplo el tema de Carlota, que por cierto es una estrategia exitosísima, es un modelo que han copiado otros estados de la República para poder llegar a distintos sectores de su población de mujeres
y hablar sobre sus derechos y también hablar sobre violencia de género. Entonces, a lo largo de la plática podemos ir desarrollando y enterar y reiterar. El gobierno de Arturo Núñez Jiménez ha dado puntual seguimiento a estas 9 recomendaciones que se emitieron cuando se solicitó la alerta de género de violencia. Prueba de ello que se ha cumplido y que ha quedado enteramente satisfecha la autoridad federal con lo que se ha hecho en Tabasco, que la alerta de género no se aplicó. Ok, Itzel, Hola, ¿qué tal? ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres? Por ejemplo, la hazaña con la que cada vez vemos que actúan los hombres, ¿no?, contra su pareja, que han sido los últimos casos que hemos visto en las últimas semanas aquí en Argentina. Por supuesto, bueno, pues igual antes que nada agradecer el espacio. Ya habíamos hecho una apertura hablando de violencia de género y bueno, sabemos que esto deriva de la violencia, un feminicidio deriva de la violencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué viene la hazaña? Como comentó la diputada también, todavía hay personas que están con la idea de, pues, lo que pasa en tu casa se queda. Y también viene otra parte. El agresor mete tanto miedo a la víctima, a la mujer en este caso, que teme denunciar. Empieza con amenazas. Yo también personalmente pues lo he visto en consulta. No ha llegado a ocurrir afortunadamente a alguien que yo conozca y que haya estado en esto, pero esto no quiere decir que yo no me conmueva de repente, porque bueno, somos un estado, somos mujeres y que esté pasando esta situación. ¿Qué pasa? Empiezan con cosas en la pareja, con pequeñas señales que las dan por inadvertido. Ya le dio el primer golpe, pero ya va a cambiar, y ya va a cambiar, y ya va a cambiar. Y bueno, a veces también porque traen cuestiones de el divorcio, qué va a decir la gente, por qué me voy a divorciar, y temen a eso, o los bienes. Y entonces se quedan tolerando, pero ahora yo hacía un análisis también, como anteriormente, o sea, no se presentaba con tanta hazaña la situación. Ahora, pues es que han crecido las cosas. Por ejemplo, en las redes sociales, yo hago énfasis en las redes sociales. Es una herramienta muy útil y nos beneficia, pero también, exactamente, cuando es mal usada, empiezan a haber situaciones de violencia. Desde los comentarios, y para los que estén ahorita sintonizando, pueden compartir, empiezan a ver los dichosos memes, ¿no? Y con contenido violento hacia la mujer, y llaman para esas feminizas, y empieza el machismo también, y el ataque indirecto, porque luego es un mensaje indirecto que mandan hacia la mujer, y entonces empiezan los comentarios y los compartidos, inclusive de lo que hemos estado viviendo en noticias, personas que hacen comentarios despectivos ante la situación, hombres y penosamente a veces también mujeres, pero detrás de ello también pueden ser mujeres que no se atreven a alzar la voz, que no se atreven a denunciar, que lo que yo veo es que el pánico es lo que también hace que se paralice, y desafortunadamente pues empieza en la pareja, inclusive, bueno, lo vemos en la pareja, pero también lo estamos viendo en el círculo social en el que nos desenvolvemos. Algo mencionó la licenciada y es muy importante también, desde la primaria y todo, empezar a educar, porque es una situación que debería competirnos a todos y como población, hombres o mujeres, porque sé que también hay hombres que se unen a esto. Y bueno, más que nada estoy viendo y he hecho mucho ese análisis de el miedo. Pesa más el miedo a denunciar al agresor
Sí. que todavía los viejos paradigmas que nos dejaron con tu marido y no, pero ya ahorita también es el miedo, porque el agresor, una característica del agresor es la manipulación, y empieza a aislarte, empieza a inclusive a prohibirte no uses esta ropa, y con las redes sociales, ¿por qué le estás dando una reacción a esta foto? ¿Quién es él? Y cuestiones de celos también han llevado a eso, pero son cuestiones que hemos pasado hemos pasado desapercibidos, vaya. Ok. Leonor, ¿crees que ya es tiempo de que se aplique la alerta de género, independientemente de que ponga a Tabasco a lo mejor, ¿no?, como un estado violento, pero más que eso, cambiar de chip y ver que sea una necesidad para la entidad, o qué van a hacer ustedes como organización civil que ya dieron el paso, ¿no?, para la solicitud de esta alerta? Bueno, de hecho, decirte que nosotros a nivel nacional pertenecemos a otras redes. Una de ellas es la red, la asociación Todos los Derechos para Todos y Todas, que alberga más de 80 organizaciones a nivel nacional. También pertenecemos al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, y en estos espacios precisamente la reflexión. Si analizamos, hay una situación a nivel nacional, hay casi todos los estados, son mínimos los que no han solicitado alerta de violencia de género. Se está haciendo una propuesta en el sentido de que haya una declaratoria a nivel nacional, porque aun cuando no ha habido avances significativos en cuanto a esta herramienta o a este mecanismo, sí ha servido para visibilizar la violencia. La violencia que ha ido en aumento, o sea, aun cuando en el Estado de México, digamos, está declarada y hay recomendaciones para las autoridades, las mujeres siguen muriendo. Y esto, nosotros, ¿cómo lo traducimos? Mucho es voluntad política. Y aquí me disculpará la diputada, pero yo no coincido, no comparto eso de que se ha cumplido en Tabasco cabalmente con las recomendaciones. En el sentido, por ejemplo, una de las principales recomendaciones es para la Fiscalía General del Estado en la atención a mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, un caso que recientemente nos acaba de llegar es una averiguación, una carpeta que ni siquiera se había determinado hace más de 3 meses, cuando el esposo ya le aventó el carro a la mujer. Entonces, es como esta parte bueno, a veces se justifican que dicen que no hay suficiente personal, pero volvemos a esta parte de capacitación, de sensibilización, de perspectiva de género y de voluntad de atender esta problemática, partiendo de ahí, ¿no? Por otro lado, también una de las recomendaciones es la creación de un centro de justicia para las mujeres que facilite precisamente el ir combatiendo o facilitar que las mujeres puedan enfrentar estas problemáticas, porque ¿qué es lo que pasa en la vida real? Entonces, una mujer en situación de violencia, pues si bien sabe que la pueden apoyar en el DIF y va al DIF, pero resulta que luego del DIF pues no la pueden ayudar del todo, y luego le dicen pues tienes que ir a la fiscalía, ¿no? Y luego pues a lo mejor en la fiscalía a lo mejor tampoco no hay servidor, o no está el Ministerio Público, y le dicen pues regrésate mañana o regrésate, y así sucesivamente. Esa es la realidad que se vive cuando se va a interponer una denuncia en situación de violencia. Eso es como un mero, lo básico, lo de diario, ¿no?, de una mujer, y eso es suponiendo en esos casos que las mujeres realmente se atreven a denunciar, porque la gran mayoría, los datos se quedan muy por debajo de la realidad. Eso es una verdad que no podemos negar. Otra de las cosas es que, por ejemplo, es muy cierto, una de las recomendaciones era la publicación de estos protocolos. Sí, pero la publicación no es para que esté ahí, para que la sepamos, es para que se apliquen. Y esos protocolos se deben de ver traducidos en beneficio a las mujeres que están viviendo esta situación de violencia. En el caso de feminicidios, por ejemplo, tienes que hacer una serie de peritajes específicos. En Tabasco no hay esos peritos especializados. Y te lo puedo decir porque acompañamos esos casos precisamente porque son los que te dan la realidad de lo que se vive día a día en una fiscalía. Por ejemplo, tienen que haber peritos especializados, y en algunos casos nos dicen, no, pues es que tenemos que traer al perito especializado de Chihuahua.
Entonces, o tenemos, por ejemplo, no tenemos un laboratorio de análisis aquí, tienen que mandar a hacer las pruebas de ADN cuando se requieren en algunos casos, pues las han mandado a Chiapas, a México y pues a la buena voluntad de las otras autoridades. Entonces, esos son como los elementos que nosotros decimos no estamos de acuerdo, no se ha avanzado. Efectivamente, una grave problemática que vivimos las mujeres es que en la cuestión política casi no contamos, no aparecemos como una prioridad y por lo tanto tampoco se asigna presupuesto y pues tampoco no hay avances. Hay leyes muy bonitas, la ley general es bonita, el reglamento, la ley estatal, si se cumpliera. Entonces, nosotros como institución o como organismo de defensor de derechos humanos vamos a seguir haciendo nuestra tarea desde sociedad civil, esa es nuestra función y pues lamentamos que en muchas ocasiones o en la gran mayoría de las veces, no lo digo solo por el PODUTAP, sino a nivel nacional, es como esa visión del gobierno del Estado de vernos como enemigos, no estamos del lado contrario, estamos del mismo lado. Y sin embargo se nos ve así y se nos limita y se nos excluye y entonces así no podemos avanzar. Tenemos que sumar esfuerzos, se trata de sumar esfuerzos, pero también tenemos que ser realistas de decir, sí, esto se hizo o esto se pudo hacer hasta aquí, pero podemos hacer más y yo creo que esa es la voluntad política que hace falta. Entonces nosotros ahí en estos espacios está precisamente, te comentaba, como planeando viendo a poder hacer una propuesta a nivel nacional. Es una situación grave de violencia. Otra es, en el observatorio también se ha estado de alguna manera monitoreando porque han habido propuestas de modificar el reglamento de la ley general. Incluso hay por ahí la propuesta de desaparecer la Comisión Nacional, entonces hay como una nueva reestructuración y creo que pues ahí nos tocará seguir dando la batalla a la sociedad civil en general, ¿no? a las organizaciones, pero creo que nuestro trabajo siempre seguirá siendo ser puntuales, tratar de ser objetivos en la medida de lo posible y ser realistas también sobre lo que se hace, lo que no se hace y lo que se deja de hacer, ¿no? Ok. Licenciada Zulima, ¿cree que hace falta endurecer más la ley para poder proteger a las mujeres? Bueno, como decía la compañera, tenemos leyes, tenemos muchas, ya están ahí, están los protocolos. La cuestión es aplicarlos debidamente. Por decir, en estos casos de que los últimos casos que hemos tenido de feminicidio, si no se integran debidamente las carpetas, al momento que el juez va a dictar ya su sentencia, entonces no tiene elementos para dictar una verdadera condena a ese reo, pues. ¿Por qué? Porque el primer respondiente que tiene que hacer su trabajo bien, a veces no lo hace, deja mucho que desear. Entonces necesitamos no endurecer las penas, no decir 50, 60 años, necesitamos hacer bien el trabajo, hacerlo como debe de ser, de acuerdo a como están establecidas precisamente las leyes y los protocolos. Si no los hacen debidamente, pues entonces vamos a tener muchos en la calle, o sea, muchos feminicidas en la calle, van a regresar, todos andan sueltos, de secuestro, de robo, en fin, tenemos muchos en la calle por la falta del trabajo que debe de hacer el primer respondiente, ¿sí? Entonces, mientras no lo hagan bien, ¿qué tenemos que empezar a sancionar a ellos precisamente para que hagan bien su trabajo? Eso es lo que tenemos que hacer, es mi opinión. Diputada, pues bueno, el reto de la Comisión de Equidad y Género. Pues bueno, primero comentar que vamos a estar muy atentos a todos los lamentables hechos que están ocurriendo. Le hemos dado seguimiento a estos 4 últimos feminicidios con el ocurrido antier. Aquí también en la zona de Gaviotas. Estamos trabajando de la mano con las autoridades vinculadas a los temas, porque nos guste o no, ellos son los que llevan justamente toda la información y toda la conducción de las políticas públicas, no solamente estatales. Hay que recordarle también al auditorio que en materia de feminicidios pues son políticas federales que se vienen bajando a los estados a través de las leyes estatales para una vida libre de violencia,
pero que son mandatos federales y que por ende van de la mano el trabajo que se hace a nivel federal y a nivel estatal con las autoridades. Estaremos trabajando hasta el 31 de diciembre, muy atentas con las autoridades que actualmente están, y cuando se venga el cambio de gobierno haremos lo propio con quien vayan a ser designados en ese momento. Obviamente estamos muy abiertas a recibir a todas las organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en reunirse con la comisión para hacer planteamientos, comentarle aquí a las abogadas, tanto de CODEUTAP y a nuestra amiga abogada, que lamentablemente el Congreso del Estado, a partir de esta reforma que se hizo en el último tramo de la anterior legislatura y que generó en un recorte presupuestal muy importante, administrativamente hablando, para la 63 legislatura, que es en la que actualmente estoy yo trabajando, me parece que uno de los grandes errores que se cometen es que se eliminan a los asesores de todas las comisiones, además de atomizarlas. Entonces, yo les invito a que ustedes, que son los expertos desde la óptica de la sociedad civil, psicóloga, y si tienen propuestas por el trabajo que realizan a nivel nacional con las organizaciones que ustedes han comentado, para poder actualizar el marco normativo estatal, estamos para recibirlas con muchísimo gusto, porque son ustedes las expertas y todas las asociaciones que representan. Con el trabajo, bueno, yo tengo años de conocer el trabajo de CODEUTAP, ¿no? Desde mi época en que era yo periodista en activa, obviamente el trabajo de las asociaciones y de colegios de abogados. Entonces, por favor, con toda la confianza nos pueden solicitar encuentros, propuestas, porque ustedes son los que conocen la ley. Si hay necesidad de hacer modificaciones, obviamente hay que recordar algo: Morena tiene 21 votos en el Congreso del Estado, entonces nosotros podemos recibirlas, presentar las iniciativas a nombre de ustedes de la comisión, pero se tendrá que ir a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside Morena, y a partir de ahí la votación. Como bien decía mi amiga, la representante de CODEUTAP, la licenciada Leonor, pues es muy grave que ya se esté pensando a nivel federal desaparecer la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte del Congreso Federal, que es mayoritariamente de Morena. A mí me parece, y coincido ahí, que sería un retroceso gravísimo, pero eso será tema de otra mesa, mi querida amiga. Y solamente señalar un caso como el que decía la psicóloga. El día de ayer a mí me llamó una persona, amiga, que estaba con una señora que había sido agredida por su esposo, pero agredida físicamente. La señora va y pone su demanda en la Fiscalía de Violencia de Género. Entonces, obviamente estaba tan aturdida y tan golpeada que en ese momento la presenta, se levanta y se abre la carpeta. Entonces, ya como que tomando un respiro, mi amigo le dice que necesita atención psicológica, ¿no? Y resulta que ya la señora ya no quiere ir. Y en la Fiscalía para la Atención de Violencia de Género aquí en el Estado, cuando las afectadas, las violentadas, abren su carpeta de investigación, tienen derecho a esa atención, a ese apoyo psicológico. Si el primer diagnóstico de los psicólogos de esta fiscalía señala que es grave el daño psicológico de la agraviada, hay un convenio con el Hospital de la Mujer para que la afectada pueda recibir atención psicológica permanente en el Hospital de la Mujer. Entonces, lo que decía la psicóloga, ya la señora ya no quiso ir. Entonces, eso también es muy importante, es decir, por lo menos yo el primer paso, que fue poner la denuncia. Es que es parte también del proceso de violencia. Exactamente. Sí, entonces, no, pero insisto, pongo un ejemplo que al final de cuentas volvemos al tema. Si ya dimos el primer paso, tenemos que seguirlos dando. Y también, insisto y lo subrayaré enfáticamente,
el tema de la violencia de género es un asunto que tiene que ser un trabajo colectivo, un trabajo que viene desde la educación en las familias. Y quiero referirme sobre ese tema a el resultado a partir justamente de las 9 recomendaciones que emiten al Estado de Tabasco por esta solicitud de alerta de género. Se hizo un diagnóstico para identificar las causas que originan y perpetúan la violencia contra las mujeres en el Estado de Tabasco a partir de la revisión de casos. Es un trabajo que hace la Fiscalía con el Instituto Estatal de las Mujeres y solamente es un trabajo que se circunscribe al caso del municipio de Centro. Por ejemplo, este estudio se hace los meses de enero a septiembre del año 2017 en la Fiscalía de Violencia de Género, que atiende principalmente a víctimas de 18 a 59 años de edad. En esta fiscalía, en este periodo de estudio, se presentaron 2.336 denuncias, de las cuales se desprenden 4.186 tipos de violencia cometidos en contra de las mujeres del municipio de Centro, siendo la violencia psicológica la más recurrente, con un número de 2.172 casos, lo que representa un 97%, mientras que en segundo lugar se encuentra la violencia física. En tercer lugar está la violencia patrimonial, la violencia sexual y finalmente la violencia económica. En las modalidades de violencia predomina en el ámbito privado, siendo el espacio familiar donde se suscita mayormente la violencia contra las mujeres y en el espacio público en segundo lugar. Y hay datos interesantísimos, por ejemplo, con relación al perfil de las víctimas. El rango de edad donde se presenta el mayor índice de violencia contra la mujer oscila entre los 20 y los 39 años de edad. Luego, en segundo lugar, las féminas entre 40 y 59 años de edad. Posteriormente, las mujeres de 0 a 19 años de edad. Y finalmente, las mayores de 60 años se reportan 12 casos. Y respecto al estado civil de las víctimas violentadas, se advierte que la mayoría se encuentran en relación en pareja o en concubinato, luego las casadas, solteras, las divorciadas y las viudas. Pero un dato que a mí me llamó mucho la atención es el perfil de los agresores. El perfil de los agresores es jóvenes. La mayoría de los que violentan a las mujeres en el municipio del Centro son jóvenes, de 20 a 39 años de edad. Son los que más agreden. En segundo lugar se encuentran los que tienen entre 40 y 59 años de edad. Los hombres mayores de 60 años es el siguiente el rango, y entre los 18 y 19 años de edad. La mayoría de los agresores son empleados, luego le siguen los desempleados, los jubilados, y hay otros que no tienen registro de actividad. Y los agresores principalmente solo cuentan con estudios de nivel secundaria, los principales. Luego los que tienen bachillerato o carrera técnica, y en tercer lugar los hombres violentos con nivel licenciatura, y termina en el rango los que tienen hasta la primaria. Este es el diagnóstico de el municipio de Centro. Es un trabajo muy serio hecho por Fiscalía junto con el Instituto Estatal de las Mujeres en el marco de este seguimiento a estas 9 recomendaciones. Okay. Doctora, ¿qué clase de familia es la que tenemos, o clase de familias es las que tenemos aquí en Tabasco, o qué está pasando en el núcleo familiar? Porque también hablábamos de que es algo que incluye varias áreas. Y bueno, esto también me llamó mucho la atención porque efectivamente, en primer lugar empiezan también los jóvenes con estos asuntos de feminicidio, y a veces el tiempo que llevan en relación con esas personas no son mucho. Hacen encuentros también vía redes sociales. Un ejemplo, voy a una cita, el agresor sabe cómo manipular, cómo está el depredador. Y bueno, a veces también consensúan
una cita, no lo conocen, al poco tiempo pues ya te enamoré, te deslumbré y bueno, ocurren estas situaciones y el tiempo de relación que llevan, a veces vienen los fracasos de 1 a 2 años y la que puede y se puede librar de la persona. A mí realmente también vi otro fenómeno. Creo que han sido un par de chicas, si no me equivoco, que han desaparecido pero vuelven. O sea, las agarran, pero afortunadamente con vida. Así es. Pero no recuerdan nada de lo sucedido. Entonces está estudiando el modus operandi, de también empezar a ver y usar alguna especie de droga para llevarse a las jovencitas y después regresarlas al sitio para pues a ver qué acto cometieron. Y también quisiera mencionar esto y no quisiera pasarlo por alto. Si se sigue fomentando esto, ok, ya tenemos una problemática, hay que buscarle una solución. Y si seguimos fomentando y atacando y juzgando a la mujer, es que no habla, es que le pasa porque quiere, y ella menos habla. Y creo que, bueno, para los que en este momento están viendo, y hay hombres también, mujeres, por tus hermanas, por tus primos, por nosotras y por las que ya no están, pues ni una mujer menos y ni una mujer más, efectivamente, porque es importante también que nos mantengamos informados y para mí es muy interesante que se hagan ese tipo de foros. Y agradezco, Esmeralda, la invitación porque es muy importante para mí que se estén sumando las personas, aunque no lo veamos y veamos como que hay más ataque, pero no, si hay personas que están sumándose a esto, inclusive de manera, a veces en un punto que tocaba la licenciada, de que bueno, van y ven mañana y en el ven mañana pues ya el agresor ya convenció y ya te volvió a meter miedo y pues ya no regresa y ya, porque es un temor también asistir a psicología, porque en las valoraciones hay parámetros y hay desde las más afectadas y de que no sabemos qué daño psicológico traen y que el agresor le ha dicho para que ella no pueda hablar, para que no pueda dar un paso. Y yo creo que sí estamos muy a tiempo de detener esto, tomando nosotras también, bueno, no podemos meternos en la contraparte, culpa del gobierno, culpa, ok, ya ahorita ya no vamos a buscar culpables por la situación en la que estamos, bien, yo considero más que por nuestra propia cuenta también podemos tomar medidas de seguridad y a esto no quiero que se confunda nadie. No me refiero a que tomar justicia por la propia mano, me refiero a que tomar medidas de seguridad es muy importante. A alertar a tu esposa, sabes que ten más cuidado en la calle. Cambio de ruta. Exactamente, porque también hay agresores. Si tú eres una mujer que tienes un trabajo rutinario y siempre hay alguien que te está observando, a diferencia de una mujer que anda moviéndose de un lado a otro, le pierden la pista, pero ya ven, esta chica sale de la escuela a tal hora y siempre, exactamente, entonces sí dar como esas medidas de seguridad, pero no hablo de que tomen justicia por propia mano, sino ya sabemos que hay una problemática, ahora hay que buscar una solución y si empezamos a buscar culpables, el gobierno, la misma mujer, el mismo agresor, volvemos a la misma situación de violencia. Y creo que, bueno, eso no sería lo más factible desde mi punto de vista y no sé si alguien coincide con esto. Claro, definitivamente. Yo creo que este es un trabajo conjunto, como decía la licenciada Dolores, es un trabajo de equipo, de familia. Yo lo veo, pues en este caso que yo litigo en materia familiar, lo veo en los juzgados,
cómo se va presentando la alienación parental, y desde ahí empieza la violencia, porque entonces te empezamos a formar niños violentos. El día de mañana dice, tu mamá no le vayas a decir que te quieres ir con ella, no, o tu papá no le vayas a, o sea, cuando no, nuestros hijos deberían de ver en sus papás unos amigos, independientemente de que se divorcien o no, o que sigan juntos, tienen que ver a unos amigos, tienen que ver una pareja que tienen comunicación. Entonces, al perder esa comunicación, entonces es cuando empieza a haber todo ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que este es un trabajo conjunto de papá, de mamá, de familia, de hermanas, como dice la psicóloga, y yo creo que ya nos tenemos que poner las pilas, tenemos que hacer mucho trabajo, y bueno, también nosotros como colegio de abogados pues tenemos que hacer nuestras aportaciones para que pues podamos hacer mejor todo el trabajo en favor de las mujeres, pues. Ok, bueno, estamos en la recta final, ¿sí? Y ahora le corresponderá a cada una de ustedes pues dar su mensaje en general a la población, y bueno, haciendo énfasis en la mujer, ¿no? Porque pues este programa pues tiene ese objetivo, ¿no? Hablar sobre la alerta de género, pero también sobre la violencia hacia la mujer, y también, bueno, en el caso de usted que es psicóloga, pues también darle algunas recomendaciones, recordárselas, ¿sí? Porque en la escuela, en la calle, o sea, vemos las miles de recomendaciones, ¿no? Pero a veces se nos pasan. Sí. Ha habido casos en que a veces la mujer sabe que está siendo violentada, pero como bien decíamos, a veces nos cuesta trabajo ir a denunciar por pena, por miedo, por machismo, ¿no? Claro. Por cómo crecimos en una familia a lo mejor tradicional en la que un golpe era algo común, ¿no? Sí, ¿sí? Era parte de la vivencia, ¿no? En la familia. Pero bueno, empezamos con Leonor, Codeuta. Sí, bueno, antes de concluir, nada más quisiera aprovechar la presencia de la diputada y en aras de precisamente sumar esfuerzo. Yo decía que en la Fiscalía hay una tarea pendiente, hay un centro de justicia para las mujeres que está pendiente, hay un presupuesto de 25 millones que está asignado. Ese centro se quedó a medias, hay un problema con el terreno donde estaba haciendo una construcción, y yo creo que sí, pues hay que, ahí seguramente estaremos platicando con usted para dar seguimiento en este sentido, ¿no? Bueno, y pues decir, pues para concluir el mensaje que yo quiero poner aquí sobre la mesa, sí, efectivamente coincido con mis compañeras, que combatir la violencia es una tarea de todos y de todas, en todos los ámbitos, desde la familia principalmente. Tenemos una tarea difícil, sé que es difícil, tenemos que reaprender y tenemos que reeducar todas y todos. Es una tarea de la casa, de la familia, es una tarea de la escuela, es una tarea del gobierno, es una tarea de sociedad civil. Sin embargo, también hay que dejar, desde mi punto de vista y como sociedad civil, decimos que es una tarea de todos, pero también recordar que sí hay obligaciones por parte del Estado o de los gobiernos que también tenemos que dar seguimiento, ¿no? En ese sentido. Y pues invitar a la ciudadanía a esta parte de conciencia, ¿no? De sumarnos, de ser solidarios, también de sumar esfuerzo como sociedad, porque quienes estamos siendo violentados no solo perdemos las mujeres, estamos perdiendo todos como sociedad. Entonces tenemos que de verdad poner el empeño en reaprender y en reeducar a las nuevas generaciones. Nosotros los adultos también podemos reaprender, es tarea de todos. Sí es importante porque, bueno, como decían ahorita, todas las recomendaciones en un estado en donde se respeten los derechos como mujeres, no tendríamos por qué estar tomando rutas diferentes, tampoco no tendría yo que estarme limitando a qué tipo de ropa puedo usar, o no estaría yo limitándome a que no puedo salir sola en la noche o no puedo ir a una fiesta, o como ha pasado en algunos casos, ¿no? De chicas que han ido a fiestas y lamentablemente no regresan. Eso no debería de estar pasando, no es normal en una sociedad, ¿no? Entonces, que tanto los hombres como mujeres tenemos derechos, tenemos derecho a ser respetadas. También decirle a los compañeros que cuando las mujeres usamos una tal o cual ropa, no estamos pidiendo que nos tiren un piropo en la calle, ¿no? Que nos merecemos respeto, al igual que ellos. Y pues esa es como nuestra invitación como organización de derechos humanos, a invitar a la sociedad, tenemos que sumarnos, a ser solidarios.
en los casos de las familias que lamentablemente han perdido a un familiar, a una hija, a una esposa, a una hermana, de poder volcarnos en esa solidaridad como sociedad civil. En la medida que nosotros crezcamos como sociedad, vamos a ir avanzando. Ok. Licenciada Zulima. Bueno, pues solo decirte, mujer, tú vales, cuídate, cuida a tu familia. Cuando tengas una situación de violencia, acude a las instancias, pues ahora sí que en este caso la Fiscalía, que sería, hay muchas instituciones que te pueden apoyar, no estás sola. Yo creo que es el momento de alzar la voz y bueno, pues vamos a cuidarnos. Es todo. Y agradezco la invitación que siempre me has hecho. Muchas gracias. De nada, gracias a usted. Diputada. Bueno, primero yo iniciaría agradeciendo al periódico Presente y a ti en lo personal, Esmeralda, por la invitación a esta excelente tarde entre amigas, entre mujeres, para hablar sobre un tema que nos ocupa y nos preocupa. Segundo, decirles que también es importante dejar claro que la alerta de género no es una varita mágica con la que si se aplica ya se van a erradicar los feminicidios de Tabasco. Eso también es muy importante porque luego como que se pretende dar ese enfoque a la alerta de género y no es así, ¿eh? O sea, cuando se venga a aplicar, si es que se aplica en Tabasco o en otro estado de la República en donde no se haya aplicado la alerta de género, que quede claro, no se van a acabar de la noche a la mañana los feminicidios. Tercero, el gobierno de Arturo Núñez Jiménez ha atendido, como ya lo señalé, las recomendaciones que se hicieron, se ha dado seguimiento, se han sentado las bases, no es un trabajo definitivo, no es un trabajo acabado, porque finalmente los casos se siguen dando. O sea, nuestra sociedad es una sociedad que evoluciona, es una sociedad cambiante y es una sociedad en que lamentablemente, hay que decirlo, cada vez se pierden más los valores morales, los valores familiares. Al perderse los valores familiares, que es uno de los asideros más importantes en todo este círculo que debería de ser virtuoso y no un círculo vicioso como el que hoy hay, se registran los casos de feminicidios, ¿no? Aunados a otros eslabones. Luego señalar que sin lugar a dudas el gobierno de Arturo Núñez Jiménez va a dejar una agenda de pendientes que tendrá que la estafeta tomar la siguiente administración del licenciado Adán Augusto López Hernández en estos temas. En el Congreso del Estado estamos preparadas, listas, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, Asuntos de la Frontera Sur y Derechos Humanos, para darle seguimiento y trabajar de la mano en todas las políticas públicas que ellos tengan a bien diseñar para mejorar la situación de las mujeres en Tabasco. Lo que tiene que haber son políticas con transversalidad de género en todos los rubros para el nuevo gobierno. Sí se dejan pendientes, efectivamente, por ejemplo, el Centro de Atención de Justicia para la mujer que ha sido violentada. Otro pendiente que viene arrastrando el estado de Tabasco son los albergues para las mujeres que han sido violentadas. No solamente los albergues oficiales, en otros estados de la República y en otros países hay albergues manejados por la sociedad civil, hay albergues manejados desde el ámbito empresarial, vinculados con los gobiernos en turno. Eso también hace falta, tener esa visión política para involucrar a la sociedad y que puedan ofrecer estos albergues desde la perspectiva de organismos no gubernamentales como CODEUTAP, como las asociaciones de abogados y colegios o como empresarios que le quieran entrar a ese tipo de esquemas. Luego, por supuesto, también decir que estoy a las órdenes, no solamente yo, sino las 4 compañeras más integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Géneros y Asuntos de la Frontera Sur, y estaremos muy al pendiente. Esa es nuestra responsabilidad, la hemos asumido al 100% y estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en el Estado para poder alzar la voz de las mujeres tabasqueñas desde el Congreso del Estado. Okay. Doctora. Bien, el mensaje que yo quisiera dejar para
todas las mujeres, para hacer hablando de este tema, no tengas miedo a levantar la voz. Hay muchas instituciones que pueden apoyarte. No creas en que sin él no vas a hacer nada, sin la persona que te está agrediendo no vas a poder, por ejemplo, sustentar a tus hijos y demás. Hay tantas organizaciones y se está trabajando en ello. Tú puedes, vales mucho, y creo que mantenerte informada también va a ser la base para que puedas levantar la voz y no quedarte callada, porque precisamente, y antes de retirar mi opinión, lo voy a mencionar, no queremos y no queremos ver y enterarnos, yo creo que ninguna de nosotras, otro caso de alguna mujer que esté pasando por eso y que llegue, no esperes a que esto termine en una historia de amor que después ya no puedas contar, que termines por no poder contarla. Y creo que es importante, y bueno, también aquí estoy yo para cualquier servicio. Estamos preocupándonos, pero también ocupándonos en eso. Y bueno, muchas gracias también a este espacio que bueno, me han brindado también para venir a dar mi punto de vista, y Esmeralda, igual agradecerte a ti, porque bueno, ya hemos compartido aquí algunos espacios y algunas notas. Pues bueno, a ustedes muchísimas gracias. Ellas son igual grandes mujeres tabasqueñas, y cada una desde su perspectiva, desde su trinchera, desde el espacio donde están, pues está aportando su granito de arena para que pues vayan reduciéndose los números en cuanto a mujeres violentadas. Me dio muchísimo gusto tenerles aquí en esta casa editorial. Y bueno, antes de despedirnos, quiero mandar un saludo a Esperanza Hernández, a Héctor Valencia Reyes, a Roberto García, a Juliana Martínez Pérez, a Ravelo Viani, a Mague Muñoz, a Eligio Acosta, a Tique López, a Consuelo Álvarez, a Monse Arenas, entre otras personas que estuvieron mandando saludos aquí a nuestras panelistas. Y bueno, también pues estuvieron ahí pendientes sobre este tema. Esto ha sido la mesa redonda organizada por Diario Presente, y bueno, el tema fue alerta de género. Tenga usted muy buena tarde.